Luego de su participación en la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó destruido. Pero solo una década después de finalizada la guerra, Japón comenzó a crecer económicamente a un ritmo muy alto. Tan alto que ya para 1989 se había convertido en una potencia económica e industrial. Japón era la fábrica del mundo junto con Estados Unidos, el mismo papel que cumple en la actualidad China. De hecho, la mayoría de los economistas esperaban que Japón superara a Estados Unidos como la mayor economía del mundo. Contaba con empresas reconocidas a nivel mundial como Toyota, Sony, Toshiba o Mitsubishi. Incluso en 1989, 32 de las 50 mayores empresas del mundo eran japonesas. Sin embargo, hoy todo es muy diferente. Primero, en 2022, solo existe una empresa japonesa entre las 50 más grandes del mundo, la cual es Toyota. Y segundo, Japón nunca pudo ser la mayor economía del mundo. De manera que las preguntas son, ¿por qué Japón no pudo reemplazar a Estados Unidos como la primera superpotencia económica? ¿Qué factor cultural explica el estancamiento de Japón? ¿Y por qué es de esperar que su economía siga empeorando? Japón se convirtió en un país muy rico gracias a una rápida industrialización que hacía énfasis en un estrecho vínculo entre fabricantes, sistema bancario y Estado. Era un modelo basado en las exportaciones de bienes como autos, electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Sin embargo, en la década de 1980, la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que subir su tasa de interés a niveles del 19%, lo cual provocó que los activos denominados en dólares se volvieran más atractivos, por lo que aumentó la demanda por dólares, lo cual a su vez apreció el dólar frente a otras monedas. Esto perjudicaba a la industria estadounidense porque sus exportaciones resultaban más costosas en el resto del mundo. Entonces, en 1985 se reunieron en Nueva York los 5 países más ricos del mundo: Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Japón. El objetivo de los estadounidenses con esta reunión era llegar a un acuerdo para que Japón apreciara su moneda frente al dólar, y de esta manera encarecer los productos exportados por Japón y abaratar los estadounidenses. Es decir, el objetivo era fortalecer la industria estadounidense y disminuir su déficit comercial con Japón. Efectivamente, luego del denominado Acuerdo del Plaza, nombre del hotel donde se reunieron los líderes, las exportaciones japonesas se redujeron, y a partir de ahí todo fue un desastre para Japón. Con el objetivo de evitar una recesión, las autoridades japonesas optaron por reducir la tasa de interés e intentar revertir la situación. De modo que prestar dinero en Japón se volvió muy barato, y tanto los japoneses como las instituciones de inversión comenzaron a llevar capital al mercado bursátil y al de bienes raíces, provocando así una burbuja en ambos mercados. Un índice de la Bolsa de Valores de Tokio se multiplicó por 3 de 1984 a 1989, y por otro lado los precios de la vivienda se duplicaron. Sin duda se trataba de una burbuja, la cual se sostenía siempre y cuando los precios siguieran subiendo y que existiera crédito barato. La burbuja estalló precisamente cuando el Banco Central de Japón decidió incrementar la tasa de interés de 2.75% al 4.5% a diciembre de 1989. Esto provocó una crisis bursátil porque prestar dinero ya no era tan barato. Los precios de las viviendas cayeron un 80%, generando así una fuerte recesión. Y desde 1990 Japón no se ha podido recuperar y lleva estancado más de 3 décadas. Por ejemplo, el salario real promedio en Japón es prácticamente el mismo que en 1990. Semejante estancamiento se debe sobre todo a su estructura empresarial y a su cultura. Es decir, la principal razón de su estancamiento es precisamente el modelo que permitió a los Zaibatsu crecer tanto. Los Zaibatsu son enormes conglomerados industriales que invierten en diversos sectores de la economía y que cuentan con el apoyo del gobierno. Por ejemplo, un Zaibatsu es Mitsubishi, una corporación de 150 años que controla más de 1200 compañías en sectores de todo tipo. Y estas grandes y tradicionales estructuras empresariales no pudieron enfrentar una tendencia global, la descentralización de las cadenas de suministro. Antes de la era de la globalización, las cadenas de suministro estaban centralizadas, lo cual beneficiaba a esas grandes corporaciones que controlaban todo el proceso de producción, investigación, financiación y distribución. Pero en la era de la globalización, las cadenas de suministro tienen la posibilidad de ser mundiales, sin la necesidad de estar centradas en un solo territorio. En otras palabras, lo más común es que ahora los fabricantes subcontraten operaciones en otros lugares del mundo.
Es decir, pueden concentrarse en funciones como el diseño de un producto y subcontratar su fabricación en otro país con mano de obra más barata. Y esto acabó con la ventaja competitiva de los zaibatsu japoneses, que era tener la capacidad de controlar todos los procesos y tener relaciones a largo plazo con proveedores y trabajadores. Entonces la globalización no solo perjudicó a este tradicional modelo de negocio en Japón, sino que también le dio ventaja a otros países y empresas que sí tenían más flexibilidad para deslocalizar sus operaciones. Por otro lado, Japón es un país muy atado a sus tradiciones y para ser tan desarrollado es poco innovador. Las jornadas de trabajo son muy largas y estrictas. De hecho, la muerte por exceso de trabajo es relativamente común, y los aumentos de salarios y ascensos dependen más de la antigüedad del empleado que de su desempeño, por lo que los jóvenes que tienden a ser más innovadores están por fuera de los puestos importantes. Adicionalmente, no está bien aceptado socialmente que los empleados japoneses renuncien para crear su propio negocio. Para los japoneses es más habitual conseguir un empleo en una gran empresa y trabajar allí el resto de sus vidas. El mejor trabajo en Japón no es el de mejor salario, sino el más seguro. De manera que la sociedad japonesa prefiere estabilidad a largo plazo que asumir riesgos en el corto plazo, y esto afecta el espíritu emprendedor e innovador de los japoneses. Por eso no es de extrañar que en Japón no se hayan creado grandes empresas tecnológicas en las últimas décadas. Así que el estancamiento de la economía japonesa nace de la incapacidad de los grandes conglomerados de adaptarse a los cambios que implicaba una economía globalizada. Y porque esa misma cultura del respeto a lo tradicional y a lo ya establecido también es asumida por los ciudadanos. Lamentablemente es de esperar que la economía en Japón siga estancada, principalmente por tres razones. En primer lugar, porque la población japonesa ha venido decreciendo desde 2009. Ha pasado de 128 millones a 126 millones de habitantes en 2020, y se estima que para el 2030 sean 120 millones. De modo que menos habitantes y una población envejecida significa menos trabajadores disponibles. En Japón ya se venden más pañales para adultos que para bebés. En segundo lugar, otra razón para pensar que la economía japonesa seguirá estancada es que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha subido recientemente su tasa de interés, por lo cual los bonos del tesoro y los activos denominados en dólares generan más rendimiento, lo cual aumenta la demanda por dólares, generando así un aumento en el precio de la divisa estadounidense. Desde principios de 2021, el yen japonés se ha depreciado más de un 40%, pasando de 100 yenes por dólar a 142 en noviembre de 2022. Esto hace que las importaciones para los japoneses sean más costosas, disminuyendo de esta forma su poder adquisitivo. Lo único que podría fortalecer su moneda en el corto plazo sería apreciar el yen subiendo las tasas de interés por parte del Banco Central, pero con una economía estancada esa sería una opción muy remota. Y en tercer lugar, el panorama para Japón no es alentador porque el país lleva aplicando las mismas políticas durante las últimas 3 décadas, las cuales se resumen en más gasto público y reducción de las tasas de interés. Esto ha llevado a que la deuda pública alcance un 230% del PIB, lo que lo convierte en el gobierno más endeudado del mundo. Y por otra parte, que el Banco Central de Japón sea el único que mantenga las tasas de interés en terreno negativo. La pregunta que queda es si Japón, un país tan admirado por tantos otros aspectos, encontrará la forma de devolverle el dinamismo a su economía. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.